Hoy voy a hablarles de una de esas personas que cada tanto llega desde algún planeta lejano con la intención de cambiar el mundo completamente. Ella es una bailarina argentina, cordobesa, que se instaló en Buenos Aires a principios de la década del 60. Pero en ese momento no llegó desde el interior, es decir, desde Córdoba, sino desde el exterior, porque había estado viajando un largo tiempo por algunos países de Latinoamérica. Estuvo en Buenos Aires 2 años, 1961 y 1962. Y en 1963 vuelve al exterior, pero a París, donde vivió casi 30 años. Esos 2 años que estuvo en Buenos Aires, lo que hizo fue encerrarse en un sótano con el objetivo de inventar algo completamente nuevo. El sótano era chiquito, sin luz natural, sin espejo de danza y hasta tenía piso frío. Quedaba en Constitución, en el barrio de Constitución, en un segundo subsuelo. Con cemento. Sí, lejos y muy feo el lugar. En un segundo subsuelo al que se accedía bajando varias escaleras y atravesando un pasillo muy largo y angosto. La única luz que se percibía era la de unos tubos fluorescentes que titilaban y titilaban sin parar. Ella en ese momento estaba cansada de toda la danza que se hacía allá arriba, en la superficie, a plena luz del día. Por eso es que se encerró en ese sótano, donde no veía a nadie la veía a ella y casi que ni ella se veía a sí misma. Había algo que le molestaba de su cuerpo, pero no tenía que ver con que si era linda o no. Ella era muy linda y lo sabía. Más bien era otra cosa. Sí, eso era lo que había en el interior de ese sótano. Su cuerpo se había escapado y en su lugar había una cosa completamente extraña. A ver, intentemos visualizar lo que había en el interior de ese sótano. Dejen la torta un momento y los invito a cerrar los ojos. Voy a apagar esta luz. Bien. Cierran los ojos. Van a bajar las escaleras, atravesar ese pasillo largo, las luces titilando, llegan a la puerta, la abren y ahí ven una cosa que es como un gusano gigante con luces adentro, del cual le salen unas protuberancias por los costados que se mueven ondulatoriamente de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. El gusano está bailando una música que es como si tus vecinos de arriba moviesen todos los muebles de su casa a la 1 de la madrugada. Ustedes están ahí, a oscuras, y por detrás, bien por detrás de ustedes, aparece otra cosa. Una cosa que es como un pedazo monstruoso de un chicle rosa masticado que avanza en una curva hacia el centro del espacio. Y cuando llega, se empieza a escuchar un vals de Chopin. Ton, to, to, ton, to, to, ton, torum, tom, torum, tom, torum, tom, tom, tom,
tum. Y bien por la izquierda aparece otra cosa, que es como un fantasma, pero con forma de repollo gigante. Y esto es lo que había en el interior de ese sótano. Cosas. Pueden volver a abrir los ojos. Graciela Martínez siempre fue fanática de las cosas. Ahora, seguramente ustedes se están preguntando de dónde ella sacó todas estas ideas, estas cosas. Nosotros un día con Nico vinimos acá y se lo preguntamos directamente. Le dijimos, ¿nos puede usted explicar algo sobre estas cosas? Y ella nos respondió muy simple. En ese momento, yo estaba cansada de meterme adentro de esas cajas grandes que la sociedad inventó que se llaman teatros. Porque ahí ves siempre lo mismo. Rostros, brazos, dedos, piernas, cuerpos humanos, chicos. Y a esta altura, lo humano es una anécdota innecesaria. Eso nos dijo. Claro, para ella, una clase de danza puede consistir en salir de safari por los locales de once, meterse adentro de las jugueterías, buscando novedades, o mismo adentro de las ferreterías, en búsqueda de nuevos tejidos, nuevas pieles. Una danza puede ser armar alrededor suyo todo un revestimiento de alambre, por ejemplo, o meterse dentro de huecos, tubos, luces fosforescentes, la maravilla de lo nuevo. Transmutar en una nueva figura. Ser hombre, persona, mujer, eso es algo del pasado. La cosa es el futuro. Resurgir como una masa amorfa, un volumen inclasificable. Ser mitad carne, mitad esto, sincronizando al tiempo actual de renovación total. Flores solares abriéndose en el momento inicial. Todo está por hacerse. Claro, imaginen ustedes lo último de lo último de lo último de lo último hoy. Así era esa danza. Y así se llamó. Danza actual. La danza del presente y, ¿por qué no?, del futuro. Lo que pasa es que haber empezado a investigar el pasado de Graciela Martínez fue también como sumergirse en un sótano. Pero no de Constitución, más bien como del tiempo, de la historia. Y cuando vinimos a esta casa por primera vez y Graciela nos mostró las fotos de danza actual, al verlas no podíamos creer eso que estábamos viendo. Inmediatamente queríamos borrar el tiempo y que todo eso aparezca ahí, enfrente nuestro. Pero en realidad ni ver las fotos era tan fácil, porque algunas eran una fotocopia de una fotocopia, estaban gastadas, manchadas, degradadas por el tiempo. Y no solo no se veía el cuerpo de Graciela Martínez, sino que detrás de la foto no clara, la luz, la sombra, el tiempo, la desintegración, no se entendía nada. Pero veíamos una forma rara, increíble. Y ese momento era como cavar un pozo. Cavás un pozo, tierra, encontrás tierra, piedra, polvo, seguís cavando, más polvo y ahí un cuerpo, con la palabra actual escrita encima. Y era como si esa danza hubiese sido concebida hace 50 años, pero para nacer 50 años después.
y que alguien hoy, Ay, pero escuchame, nosotros, Sofi, qué exagerada que sos. bueno, Todo lo que estás diciendo de mí, las cosas no son así, ¿eh? bueno, Lo que estás diciendo no es correcto, ¿eh? Porque yo, viste, el sótano no era así para nada. bueno, igual estoy Era un hablando, sótano normal, de un PH en Constitución, sí, y era, bajaba 5 escalones y ya estaba. bueno, está Y bien, aparte no había esa luz de neón de que vos decís. Lo pintaste realmente como un lugar muy tétrico. bueno, lo que pasa es que estoy hablando del Y no sótano era así. como Viste, metáfora. yo lo había arreglado, había puesto alfombra, lo había hecho un lugar agradable. Bueno, está bien, entiendo, pero eso, Graciela, el sótano no es solamente lo que Aparte, fue. bueno, a mí no me gusta mucho lo que exagere Bueno, con lo que yo era. Yo fui, te buscaba, qué sé yo, eso es cierto. Pero no la dimensión que vuelvo a contar. bueno, lo que pasa es que para mí fuiste y sos alguien muy importante para la danza. Bueno, escuchando, si quieren hablar de mí lo pueden hacer. Pero de todos modos, hablan en una forma que, no sé, hablan en forma divertida si quieren, pero no solemne. Bueno, ¿ahora dónde estás? No te voy a decir dónde estoy, pero te estoy escuchando. Bueno, entonces, ¿por qué no venís y nos contás algo sobre danza actual? ¿Qué te parece? Bueno, ya que me gusta tanto lo actual, hagamos de una escena que pensé este verano. Ahí voy, lo hagamos. Bueno, vení que acá hay muchas personas que le encantaría conocer. Bueno, ahí voy, pero no se esperen, que van a encontrar algo tridimensional. Al contrario, ¿viste? Un escracho. Bueno, vení, no dejes de venir por eso, Graciela. Y no te vas a creer que te dejas sola ahí diciendo pavadas a la gente. No, ni loca. Bueno, dale, vení. ¿Dónde estás? Bueno, Sofía. ¿Viste? Vamos. Te voy a prender la luz. Tanta pavada y aparte mi casa. Graciela, pasa. Decile en otro lado. Bueno, estamos no se acá. oye. Vos, ellos te tienen que venir a buscar, porque si no vos, ¿Qué? ellos te vienen a buscar a tu propia ¿Quiénes casa. son ellos? Sí, mira, todo un público enorme. Bueno, Hola. los que tienen que esperar afuera, que nos disculpen, pero bueno. Es parte de la idea. ¿Te vas a ¿Ah? sentar? Sí, me voy a sentar. Dale, yo también. Bueno, acá le estaba contando a todos ellos sobre danza actual. ¿Qué le contaba? No, le contaba un poco sobre danza actual, tu propuesta de trabajar con objetos, sí. con cosas. Bueno, no sé si entendieron algo, pero... No, yo creo que algo sí, pero la idea es que nos Sí, cuente más. danza actual duró 2 años en Sí. mi carrera. Sí, esos 2 años que estuve en Buenos Aires. Solo en Buenos Aires, porque después se fue para París y tuvo Exactamente. otra investigación. Escucha, Sí. Graciela, ¿y querés contarnos algo particular que hayas pensado para este momento? Mira, yo vengo con una propuesta acá en la cabeza Sí. que me surgió este invierno. Ah, Y bueno, una propuesta que todavía no la hice en ningún lado. hmm. Y quería... ¿Y se relaciona con danza actual? No tiene nada que ver. Bueno, no. Bueno. Es otra cosa Bien. nueva. Y es una pavada, ¿viste? Pero bueno. Hmm. Las pavadas a veces son interesantes, ¿no? Y bueno, yo le puse un nombre que es, porque, bueno, lo que vamos a hablar esta noche son todas cosas de crímenes, ¿no? Ah, Bueno, este se llama El Crimen, que se llama Crimen en la Recoleta. Pero Estamos en bueno, Recoleta. es por hacer, ¿no? ¿Viste? Nada más. O sea, no lo habías Sí, pensado que lo Crimen en íbamos a la hacer en Recoleta. Recoleta. No, ¿viste? Surgió así. Bien. Digo, bueno. Bueno, ¿y qué querés que hagamos? Yo te necesitaría a vos, mira. Bueno, acá estoy. Bueno, y después alguna cosita que traje de ahí. Ujú, en esta bolsa. Primero traje un manto de nieve espectacular, ¿Lo sacó? que ya lo van a ver.
Sí. Bueno, vos decime qué hacer y qué decir. Bueno, por supuesto. Este el es manto manto de de nieve y después me vas a alcanzar este coso rojo. ¿Esto sería? Esto sí. A ver. Muy bien. Bueno, viste que hay muchos agujeros, ¿no? Sí. No es porque sí. No es que está rota. Por acá pasamos la cabeza, ¿ven? Bien. Así. Y por acá pasamos los brazos. Bien. 1 y 2. Bien. Bueno, Yo también. y vos también, Sí. exactamente. Y después me vas a pasar el micrófono al final. Bueno, acá hay un micrófono, ¿qué más? Me vas a pasar una caguil que yo le llamo francés. ¿Esto? Esa. Para ponerme el pelo. ¿Podés? Esto, vamos a ver cómo me queda. Así. Yo usaba mucho esto en mis espectáculos. Bien. Bueno, Muy francés. es francés, ¿no? Re. Sí. Y a mis bailarines también los hacía usar este. Le quedan mejor a ellos que a mí, ¿eh? Te Bueno, queda bien igual. ¿queda bien? Sí. Sí, cubre. Bueno, y ¿Qué ahora más? voy a necesitar esto. Espérate que me acuerdo. ¿Qué? Esto va con una música. ¿Y la trajiste? No. Ah, bien. Bueno, esta La- va con una música que escuché que es muy conocida. Ustedes la re que te conocen. Pero a mí me gustó para este pedazo, viste, el claro de luna de Beethoven. Ah, lo tengo acá en la computadora. Ah, ¿lo tenés ahí? Sí. Ah, yo No. también si no lo pongo en el teléfono. Lo pongo en el teléfono. Lo pongo en el Ah, teléfono. pero qué bueno. Sí, internet. Para algo sirven esas cosas. Obvio. Espera. Bueno. Y voy a necesitar que más el micrófono. Acá está. ¿Te prendo? Bueno, Mira. decime qué hacer, por favor. ¿Ah? Decime qué hacer. Bueno, por el momento nada, yo voy a hacer Bueno. un texto. Bueno. Bueno. No, pero ponételo bien cerca. De repente apareció debajo de la puerta una mancha de sangre. Era de color rojo, oscuro, pardo. Corría como un río, lentamente hacia adelante, sin detenerse. Y tenía color a miel. Ay, acá tengo que hacer un corte, discúlpenme, porque me olvidé de algo, ¿saben? Bueno, que lo tenemos que tirar. ¿Qué hago? ¿Sostengo? Bueno, mira, ahora tirita, sí. Y ahora se para adelante y para atrás. Más grande. Más grande. Y tirala. Muy bien. Esa es la sangre. Bueno. Así que tengo que empezar de nuevo, discúlpenme. Pero es más rápido, ¿no? Bueno. De repente apareció debajo de la puerta una mancha de sangre. Corría como un río, lentamente hacia adelante sin detenerse. Era de color rojo, oscuro y pardo. Y tenía sabor a miel. Yo no dudé en dejar de mirarla. Su color rojo intenso me excitaba hasta el orgasmo. De repente, al
Alguien dijo, ¿quién está detrás de la puerta? ¿Sos vos, Sofía? ¿Sos vos? ¿Y yo qué digo? Que sí. Bueno, pero no sos tan bruta. Bueno, pero vos me tenías que decir que eres, No, sí, lo Graciela. contás todo. Bueno, pero... Bueno, ahora tiene que haber un corte. Con esto un corte de luces. Corten las luces. O sea, Corten apagamos las todo. luces. Vos te sacás el manto de nieve. Bueno, apaguemos allá. Dani, ¿puedo apagar aquella luz allá arriba? Dale, y te vas a ir al fondo. Y la otra también. Ay, se me salió. Te vas al Mira, fondo. ahí al lado, nada. Espera, que antes que al fondo lleva. Pero no apagué Ahí las va, luces todavía. apagamos. Ah, tenés que apagar las luces. Si pediste eso. Pero espérate, tenés que agarrar unas cosas de acá del bolso, ¿eh? Ah, bueno, para que apague las luces voy paso a paso. Si no, no. ¿Qué En quieres? esta oscuridad no va a haber nada. No, tengo acá el teléfono también. Tenés que llevar unos anteojos. Sí, acá están. Ah, ¿los encontraste? Sí. Bueno, menos mal. Y la luz electroscópica necesito. No hay ninguna luz acá, Graciela. Y bueno, inventa una. Bueno, te puso el teléfono también. Y ahora andate al fondo, parate de espaldas Bien. a ¿Ya? la gente. Espera un segundo. Se me fue la música. La pongo de vuelta. Más fuerte, por favor. No da. Lista. Bueno, te vas a dar vuelta lentamente. Ah. No, digo lentamente. Bueno. Voy. Y hacia la derecha, no hacia la izquierda. Bueno, voy. Dale. Y vas a decir conmigo, desde hace Desde hace mucho tiempo estoy muerta. muerta. Estoy muerta. Y ahora avanzás diciendo lo mismo. desde hace mucho tiempo estoy muerta. Estoy muerta. Y ahora seguís lo mismo. Desde hace mucho tiempo estoy muerta. Estoy muerta. Y ahora vas a retroceder lentamente hacia mí. Lentamente. Y vas a caer como una bailarina del Teatro Colón, como la Pablo. Te pones el trapo rojo
ahí. ¿Te No, parece no, no, poco? prendo esta, apaguemos. Ah, sí, bueno, está bien. Y me preguntas si esta es la idea. ¿Esta era la idea? Ay, ¿Sí te qué- pareció poco? No, para nada. Para nada. Bueno, esto era así. Bueno, ¿te ayuda? Ah, por favor. Esto. ¿Te pasó? Ah. ¿Cuál Uy, ahora voy a estar toda despeinada. Ahí tenés un peine. ¿Dónde? Acá ahí. Acá, mira. Ah, bárbaro. Me doy un golpe de peine. Bueno, a ver qué voy a hacer. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, te voy a preguntar algo. Porque viste que justo vos nombraste. ¿Eh? ¿Qué dices vos? Bueno, le prendemos una, le ponemos una. ¿Ah? No, que no ve, dice. Están a contraluz. Esta. Ah, que no ven. Sí. Pero hay La cosas que verdad no que se no. ven. ¿Por qué estamos en oscuras? Porque sí. Pero si tenemos que actuar. Pero un poco. Me están boicoteando. Un poco más. Un Bueno, poco. una transición. Bueno. Graciela, viste que en un momento vos nombraste a Ana Pavlova, que fue una bailarina, la primera bailarina de La muerte del cisne, la Sí, la versión gran original, bailarina. claro. Y vos hiciste tu propia versión en 1961 sobre La muerte del cisne. Bueno, hay que decir que ella la bailó maravillosamente. Ella la bailó en Hay una 1900, versión, creo sí. que en 1909, No, el año no me 1904, acuerdo. 1909. Pero vos hiciste tu propia versión de ese solo que es muy icónico en la historia de la danza. Sí. Entonces quería que nos cuentes cómo era, porque no hay fotos, no hay video, no hay nada. Sí, pero eso, mira, es muy grueso. Yo no tengo ganas de hablar de eso ahora. La verdad es que no, porque Pero medio que estamos estamos para haciendo eso. otra cosa. Sí, pero también estamos para eso. No, pero eso olvídate. Otro día te lo cuento, si querés. Pero no ahora, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, gracias. ¿Qué Tengo- quieres hacer ahora? No, escúchame una cosa, que este domingo fue o el otro. Vi unas noticias en La Nación que me encantaron. Más que encantaron, me sorprendieron. Y quería leerla. Bueno, A dale. ver, tráela. Ahora sí vamos a tener que prender la luz, me parece. Ah, bueno. Porque ya ahí. ¿Este? Gracias. Ah, está Está bien. medio viejito, pero bien. Sí, parece ¿Por más qué que es viejo? una semana. Sí, bien. Sí, el diario es viejo, pero las noticias son Nueva. más recientes. Bien. Graciela, acá tenés lentes. Me parece nuevo. Acá tenés lentes, me parece que necesitas. Sí, pero antes de los lentes me voy a poner una máscara que traje. De todo. Sí, soy cachivachera. Veo. Acá, esta. Esta. Me encanta. Te ayudo a ponértela, eso sí. Digo, la compré en el 11, pero la pinté yo, ¿eh? Así que Original, Graciela Martínez. es original. Ahora que te acomodo. ¿Cómo se ve? ¿Ah? Ahí estás bárbaro. Se vea bien, porque con los anteojos y todo, pero... Ahí se acomodas el pelo. Bueno, a ver los anteojos. ¿Te lo vas a poner más? Más arriba. ¿Más arriba? Sí, ahí. Eso. La patita de... ¿Sabes que no? Ahí está, parece. Sí. Bueno. A ver. Este ojo está más o menos. Ahí está. No, ahí está, ahí Tráeme está. la toalla, que No, ahí está, ahí está. No, bueno, pero voy a variar. ¿Qué voy a hacer? Bien. Si se mujeres, el país necesita mujeres. No, no es eso lo que te iba a decir. Ah, holística. No, dice, Graciela Martínez, que en paz descanse.
Nuestro dolor es inmenso por su partida, pero también la despedimos con mucha alegría. Era una persona muy, muy divertida. Mirá qué bueno lo que dicen de mí. Impresionante. Y justo ahora que no puedo decir nada. Bueno, te lo habrás ganado igual. Bueno, Van a estar es cierto, mintiendo. es cierto. Mm. Y yo era una persona muy generosa y noble. Eso ya lo sabía. Bien. ¿Y hay otros? Sí. Acá hay otra. Graciela Martínez, que en paz descanse. Su hijo, sus nietos y todo el mundo la despiden con mucho dolor. Su ausencia nos conmueve el alma. Mirá qué fantástico lo que dicen de mí. Hermoso. Esto se pasaba. Hermoso. Me llama la atención, Graciela, este que dice comunidad. A ver. La comunidad de la comunidad de la danza, sí, dice así, si no me equivoco. La comunidad de la danza, ¿eh? Les piden a Graciela Martínez con la grandiosa, dicen grandiosa, estupenda, maravillosa y grandiosa Graciela Martínez Está más con redactado. muchísimo dolor. Tomó Wow. mate Hermoso. Hermoso. y cuando estaba viva ni Nada. pelota. Bueno, nunca es tarde, Graciela. ¿Qué? Nunca es tarde. ¿Te parece? Sí, sí. Pero ¿cómo le contesto? No, dale. Dale. Bueno, eso es ¿Me todo, dejaste? los diarios. Bueno, lo puedo guardar, esto es importante. Sí. Bueno, sí, pues dale, guardalo por Sí. la... La biblioteca. Uno nunca sabe, ¿viste? Sí. Y ahora me dejaste helada. Decime, ¿vos la conociste? Hablando de todo un poco. A Graciela sí, la conocí. Y decime, ¿cómo era? Y ella era muy buena, tenía su carácter igual. Conmigo se llevaba bien, pero aguantátela. Era de personalidad intensa, diríamos. Y decime, ¿cómo ¿Qué? se vestía? Y ella era muy ella. Tenía un look muy lindo que usaba, que era una remera amarilla grande. Se lo ponía con un chaleco de jean que lo había diseñado ella, que le cortaba las mangas, le cortaba el cuello. Y a mí me encantaba verla de cerca porque siempre usaba un arito de cada color, una uña de cada color. Muy lindo. Y también que le gustaba comer. Parece que la comida china. Parece que la comida china. Sí, la agridulce, ¿no? Sí, exacto. La agridulce sobre todo. Y mezclaba eso con papas fritas, con Coca-Cola. Y después andaba complicada de salud. Ah, mirá vos, Sí. mirá vos. Re. Y estaba pensando, ¿cómo es la vida en el más allá? Ahora que estás Che, qué allá. pregunta que te mandaste. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Es extraño. Sí, algo extraño. Como que se siente extraño y yo me siento muy extraña. Y aparte extraño todo. Sí, es extraño. Y fíjate, hasta extraño que me piquen los mosquitos. Hasta eso extraño. Qué raro. Si hay algo por lo que me gustaría estar muerta es para que no me piquen los mosquitos. Y sí, porque los mosquitos, donde no hay sangre, no hay mosquitos. Por eso yo a los mosquitos no les intereso. ¿Y qué haces? Nada.
Hay un silencio mortal. Está bien, pero ¿qué hay concretamente para hacer? Nada de nada. Nada es nada. No se siente nada, no se oye nada, no se come nada. Nada de nada de nada. Nada es nada. Nada. Pero no. Graciela, pero no hables con otros puertos, por lo menos, otros vecinos. Mis vecinos no me hablan. Están duros como piedra. Yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué no te morís vos en vez de hacerme tantas y tantas preguntas? Bueno, está bien. Te morís y vas a saber lo que es estar muerta. Bueno, es mi oportunidad. ¿Cuándo más te voy a hacer preguntas de este tipo? Sí, pero hasta que vos no pases por ahí, no vas a saber nunca lo que es estar muerto. Tenés que morirte para saber lo que es estar muerto. Las cosas son así. Bueno, lo que pasa es que me llama mucho la atención que digas tanto nada, que no haces nada, que no ves a nadie, que no sentís nada. Te digo nada, de nada, de nada. Nada. Bueno, está bien. Graciela Martínez, que en paz descanse. Era tan buena, pero tan buena, y se fue, y se fue, y se fue, como un soplo de viento. ¿Puedo hacer una última pregunta? Qué cargosa que sos. Bueno, No, una sola. no, no y no. Bueno, No es no. Aparte yo estoy muy cansada y lo único que desearía en este momento es meterme en un spa. justo cuando venía caminando desde Santa Fe por Ayacucho vi uno. ¿Dónde? ¿Acá sobre Ayacucho mismo? Ah, debe ser seguramente el que estaba antes en Arenales. No, en Arenales no. No sé, En Ascuénaga. no sé. Estaba en Ascuénaga y cerró. Y debe haber reabierto acá. Es de acá yendo a Santa Fe y parece que es nuevo y hay Ah, promos. buenísimo, me queda más cerca además. Bueno, ahí voy a ir ya. Da. Decime, ¿venís conmigo? ¿Y ustedes vienen conmigo?
apagón, ¿Otra desarmamos vez? y desarmamos. Bueno, sacate la máscara por lo menos. Escuchame una cosa. Esta máscara no me, esto de la máscara no me gusta nada. Lo hago, viste, porque me lo pediste. Me encanta. No me gusta nada. Aparte me hace sentir, viste, como que ya estoy del otro lado. A mí me encanta, Graciela. ¿Qué? Dame esto de la ¿A máscara. vos te gusta? Bueno, a todos. Después preguntarles. Pero creo que la voy a obviar porque... Bueno, Fue tu idea. escúchame. Bueno, no, que después no duermo, ¿entendés? Claro. Para, es importante. ¿Por ¿Cuál qué? Porque su versión de la muerte del cisne no hay registros, no hay fotos, no hay video. Si ella no nos cuenta cómo era ese objeto, no podemos saberlo. Ya nos va a ver. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo se veía? Bueno, por lo vamos a menos hacer eso. una cosa. De eso te voy a hacer un dibujo, así te quedas conforme. Me encanta. Bueno. Dale. Ahora, dame un papel y un... No, lápiz no. Acá tengo esto Ah, bueno. y fibrón. Bien. ¿Este negro o rosa? No, el negro, negro. A ver, Creo tenés que el tengo que... papel. Ah, pues. A ver. Bueno, mira, es muy fácil. Esto es así. En principio yo compraba alambre de gallinero y con eso hice dos danzas. Una el cisne y otra era la cosa. Fueron dos danzas distintas, pero fueron creadas en el mismo momento. Y las dos fueron hechas, tuvieron la particularidad que fueron las dos únicas danzas que yo hice con alambre de gallinero, que viene por metros, ¿entendés? Como una tela. Entonces yo lo cortaba y los bordes, para que no me hagan daño, y los agujeros que habría, los forraba con goma pluma y con tela. Toma espuma, sí. ¿No? Ustedes van a ver, esto es un rectángulo. Cortaba un rectángulo de 1 metro para el cisne y habría 2 huecos abajo. Hmm. A ver. Bueno, este era el rectángulo. ¿Ah? ¿Lo ven? Este era alambre de gallinero, pero después yo lo forraba con tela stretch y a veces con goma plumas, depende si tenía ganas o no. ¿Y de qué color era todo? Beige, Carne sería. sí, color carne. Entonces, por acá salían mis piernas. Van a salir, es lo que se va a ver. Hmm. Mira, te voy a apoyar acá. Y acá va mi cuerpo. Y acá los brazos agarran las puntas. Mm. ¿Está? O sea que solo se veían las piernas. ¿Qué? O sea, se veía las piernas nada más. Claro, de acá de esto se veían solamente las piernas. Porque todo lo demás estaba detrás de la tela. No sé si me explico. Que salían por estos agujeros las piernas, se veían a partir de los muslos. Claro. ¿Ah? Me encanta. Y yo cuando empezaba la música era una danza con las piernas y con todo esto que yo lo distorsionaba. Claro. Bueno, ¿me regalás este dibujo? ¿Cómo? Si me regalás el dibujo. No, más bien se lo voy a regalar a alguien Bueno, dale. que haya de la audiencia. Después me haces uno a mí. Pero lo voy a firmar primero porque uno nunca sabe. Ahora no soy nadie, pero si mañana me muero y Bueno, todo el mundo se tira por un dibujo. bien. Así pasó con Borges. Bueno, yo no me quiero comparar. Pero en la danza tenés lo tuyo. ¿A quién se lo damos? Ah,
Y al azar, vamos a ver. A ver, ¿qué hago? Al que tenga ganas de recibirlo, nadie quiere Ay, que recibirlo. levanten la mano alguien. Acá, listo. Bueno, entonces Graciela, para. Porque ahora nos mostraste cómo se veía que tenemos entonces todo el rectángulo. Ah, pero vos seguís con esta historia. Sí, porque queremos un poco más. Escuchá, tenías el rectángulo, sacabas las piernas. Pero primero sácate los zapatos porque con eso no bailas media. Bueno, No, igual en el no. 60. Bailar la muerte del cisne con esos zapatos. En el 60 ya se bailaba con zapatillas, zapatos, todo. Ahí está. Pero escuchá. Entonces, vos sacabas las piernas, agarrabas las puntas y ¿cómo te movías? Bueno, eran movimientos de expansión, así, grandes, eso. Sí. ¿Así? Eso se llama de expansión. Bien. Y de contracción contraes todo. Contraes todo, muy bien, tirita, tirita. Muy bien. ¿Así? Esos eran los dos movimientos básicos. Ah. ¿Está? Y lo intercalabas. Eso, bueno, no siempre los mismos. ¿eh? Ah, bien. Sí, te Bueno, lo hagámoslo, inventaron. yo digo, directamente. Bueno, si querés, Me dale. encantaría. Bueno. Bueno. Apagamos las luces otra vez, todos. Ah, Allá otra vez también. hay que apagar. Ya sabes. A ver, que no. Vos apagás ya. Sí. Vos avisame, A ver. ¿Ya estás? No. Graciela, ¿vos estás? ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Cuando vos me digas. Vale. Esperen un segundo más. Listo. ¿Ah? Listo. ¿Todo bien? Ahora yo no estoy yo listo. Parece que hay problemas con la técnica. Sí. Aguantemos. Teatro, visto hoy en día. ¿No querés prender una luz? No. ¿Están? ¿Ahora sí? Sí. ¿O no? Solo que las aguas turquesas del lago exhiben navega majestuoso. Expande, Sofía, expande. Expande. Eso. El cisne navega majestuoso. Nada me impide gozar de su paseo nocturno. Expande. Sin embargo, el cisne tiene miedo. Contrae, Sofi, contrae todo, actividad, tiene miedo. Algo sospecha el cisne. Contrae. Un cazador furtivo acecha entre las ramas
grande. Como me cisne la vida. Como ama el cisne la vida. Un cazador furtivo acecha entre las ramas del bosque. Suena un tiro. El cisne, pobre cisne, cae herido. Y agoniza, agoniza, estira, Sophie, vas a morir. Vas a morir. Y muere. Cae dura. Morir. Bueno, ¿Prendemos la luz? Bueno, eso es todo, ¿no? No hay más. ¿Eh? ¿Le saliste torta al principio? Sí, sí, ya está, ya está. Bueno, están completos. Ahora ya está. Lo que no teníamos era nada para tomar, pero bueno. No teníamos nada para tomar, pero bueno. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Qué más quieres? bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos.